acá lo que tenemos es, vamos a ver, tenemos un valor, ¿sí? Un valor alfanumérico en la celda 2, que es 1, 2, 3, 4 Excel, ¿sí? Simplemente. Y vamos a ver, en azul fíjense que tenemos un método, ¿sí? A cada método vamos a ver dos métodos para el cálculo del último carácter y dos métodos para el cálculo del primer carácter. Cada uno de estos métodos, ¿sí? Fíjense que vamos a tener en la columna E tenemos un valor n, porque lo que vamos a ver es cómo podemos hacer una referencia absoluta y una referencia relativa con cada uno de esos métodos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a partir de lo más simple. Esto está explicado en el video de ayer. Fíjense, por ejemplo, si lo que necesitamos es calcular el último, o sea, queremos eliminar el último carácter de una celda, ¿sí? Sin referencia, es decir, que sea arbitrario el valor dentro de la ecuación, vamos a utilizar igual, ¿sí? Vamos a colocar la función izquierda. Fíjense, por eso yo les expliqué la función izquierda y la función largo porque son funciones que vamos a utilizar acá. Por eso es que las quería ver antes, comenzando ya el módulo de fecha, hora y texto en Excel, ¿sí? Del entrenador. Fíjense, utilizamos izquierda, seleccionamos la celda 2, ¿sí? Que es la celda que contiene los datos a extraer. Colocamos la función largo, ahora les explico cómo trabaja esto. Colocamos la expresión A2, ¿sí? Y le restamos menos 1 a la ecuación. Si le damos a Enter, esto nos va a dar, fíjense, 1, 2, 3, 4 exe, es decir, que nos va a eliminar el último carácter de la celda, ¿sí? De referencia. Ahora bien, esta ecuación no tiene referencia, es decir, es arbitrario porque el menos 1 al final va a ser el que define la cantidad de caracteres que eliminamos. Si yo coloco un menos 2 acá, fíjense, nos va a eliminar los últimos dos caracteres. Y así siempre partiendo del lado derecho de la celda o, de otra manera visto, extrayendo desde el lado izquierdo la cantidad de caracteres que necesitemos, ¿sí? ¿Cómo trabaja esto? Básicamente lo que hacemos es la función izquierda, ¿sí? Que nos va a extraer desde el lado izquierdo de la celda. Seleccionamos primero el argumento de la celda que necesitamos extraer. Y la numeración de caracteres va a estar dada por el largo de esa celda, es decir, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9, va a dar 9, menos 1. Es decir, que lo que queremos hacer es extraer desde el lado izquierdo de la celda los 9 menos 1, es decir, los 8 primeros caracteres del lado izquierdo, que es lo mismo que decir eliminar el último carácter de la celda, ¿sí? Ahora bien, si queremos aplicar esto con un método relativo, ¿sí? O una referencia relativa, que sería en este caso la N1, el N1 que está dado por la celda E2, vamos a copiar la sintaxis anterior, la pegamos acá, y lo que vamos a reemplazar es el menos 1, ¿sí? Por la celda de referencia, que en este caso es lo mismo, es 1, es decir, que debería dar el mismo resultado, ¿sí? La única diferencia es que ahora, en vez de tener arbitrariamente el valor configurado dentro de la ecuación, podemos basarnos en una celda de referencia que podemos editar por fuera, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos 2 aquí, fíjense que nos va extrayendo, ¿sí? La cantidad de celdas desde el lado izquierdo en base a los n caracteres que necesitemos eliminar, ¿sí? Bueno, segundo método. El segundo método es un poquito más no es más complicado de entender, pero es más específico, es más, digamos, más arbitrario, porque en vez de combinar izquierda con largo, va a combinar reemplazar con largo. Fíjense. Lo que hacemos es, colocamos la función reemplazar. La función reemplazar reemplaza una parte de una cadena de texto por otra. Esto lo vimos justamente en el stream anterior, donde vimos las diferencias entre reemplazar y sustituir. Así que si quieren ver un poco más sobre esta función, les recomiendo que vean en el stream anterior, ahí lo explicamos en detalle cómo podemos hacer uso de esta función, ¿sí? Igualmente es una función que es parte del módulo 3, si bien no recuerdo del entrenador, así que lo vamos a ver también más adelante en algún otro directo. Así que bueno, utilizamos reemplazar, ¿sí? Primero seleccionamos el texto original, A2, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, vamos a colocar, en este caso, el largo, de nuevo, de la celda, A2, ¿sí? Pero, en vez de poner un menos 1 acá, lo que tenemos que configurar es, el primer argumento es el texto original, el segundo argumento es la numeración inicial, es decir, de dónde partimos para la eliminación, ¿sí? Y el tercer argumento es la numeración de caracteres. En este caso queremos eliminar un solo carácter porque es el último carácter, ¿sí? Y con qué texto nuevo, que es el último argumento de la función reemplazar, colocamos vacío. Es decir, lo que estamos haciendo acá es reemplazar el texto original partiendo desde el número, el último carácter, o sea, la función largo lo que nos devuelve es la cantidad de caracteres que tiene la celda, que en definitiva es la ubicación del último carácter, ¿se entiende? Entonces, si acá, por ejemplo, ponemos largo de A2, nos va a dar 9. Y justamente es desde donde nos queremos parar para eliminar caracteres de ahí hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces colocamos reemplazar A2
por el largo de A2, partiendo del largo de A2, reemplazamos un carácter, es decir, ese carácter que es donde nos estamos parando, que en este caso es la L, y lo reemplazamos con un carácter vacío, que es lo mismo que eliminar el último carácter de la celda, ¿sí? Fíjense que nos da el mismo resultado que con el otro método. Del mismo modo, si necesitamos un método con referencia relativa, copiamos, ¿sí?, la sintaxis anterior, la pegamos, y lo que vamos a cambiar, ¿sí?, en este caso es, vamos a ampliarlo. En este caso no es tan simple, ahora les explico por qué. Acá lo que tenemos que agregar es menos E5, que sería la celda que tiene el valor relativo, ¿sí?, menos 1, ¿sí?, y el número de caracteres va a estar dado por esa celda E5, ¿sí? Esta sería la ecuación que tenemos que utilizar si utilizamos un método con referencia para eliminar el último carácter basándonos en la combinación de funciones reemplazar y largo, ¿sí? Fíjense que nos da lo mismo, ¿sí? Si acá colocamos 2, va a dar 2, si acá colocamos 3, da 3 y así. ¿Cómo trabaja esto? Porque esta es más complicada por ahí de entender a simple vista. Vamos a poner un 2 para que se entienda más fácil. Fíjense, reemplazar partiendo del texto original, ¿sí?, que es la celda 2, pero la numeración inicial no va a estar dada por el largo, en este caso, ¿sí?, porque no nos vamos a parar siempre sobre la última celda, sino que va a estar dada por el largo menos n menos 1, ¿sí?, y eso va a ser restado al largo. Es decir, fíjense, el largo, ¿qué sería? 9. 9 menos 2, que es 5, menos 1. Entonces 2 menos 1 va a dar 1. Y 9 menos 1 da 8. ¿Sí? Que es lo mismo que necesitamos, que sería aplicar el largo directamente, ¿sí?, menos 1, que estamos utilizando en el método sin referencia, ¿sí? Por eso este truquito. Y la numeración, y el número de caracteres, en vez de ser 1, va a estar dado por n, porque nos vamos a parar en un lugar dado, ¿sí?, de la celda, y no es que siempre vamos a querer un carácter a reemplazar, sino que vamos a querer reemplazar x caracteres, que va a ser el valor nn, ¿sí? Entonces así logramos el mismo resultado, ¿sí? Fíjense. Pero bueno, estos son 4 métodos que podemos utilizar, mejor dicho, 2 métodos y sus aplicaciones con referencias relativas que podemos utilizar para eliminar el último carácter de la celda, ¿sí? Ahora bien, y ya con esto vamos cerrando el directo. Vamos a ampliarlo, ¿sí?, a cómo eliminar el primer carácter o el n carácter de la celda, ¿sí? Es decir, vamos a partir desde el lado izquierdo en vez del lado derecho para eliminar. En este caso, ¿sí?, el método sin referencia va a ser, en vez de utilizar la función izquierdo, simplemente, que es como se imaginarán, utilizaremos derecha, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar la función derecha. Entonces hacemos derecha A2, configuramos como numeración de caracteres el largo de A2, ¿sí?, y a esto le restamos menos 1 porque queremos eliminar el último carácter, perdón, el primer carácter de la celda. Entonces fíjense que lo que va a hacer es nos va a eliminar el primer carácter de la celda y el resto va a configurarlo igual. Es decir, partimos del lado derecho de la celda y extraemos todo el largo menos 1, ¿sí?, que sería del lado izquierdo, ¿sí? Así de simple. Para la configuración con referencia relativa, copiamos todo el valor, copiamos toda la sintaxis anterior, la pegamos y lo que reemplazamos es, obviamente, se dan una idea, el menos 1 por menos E12, que es la celda que contiene el valor relativo, ¿sí? Y así obtenemos la misma ecuación. Simplemente que al variar esto, fíjense que vamos eliminando n caracteres del inicio de la celda, ¿sí? Fíjense. Bueno, y el último método va a ser también con la función reemplazar, ¿sí? En este caso, yo les voy a mostrar cómo es y vamos a ver la diferencia con el método anterior para el último carácter. Fíjense, utilizamos reemplazar como texto original siempre la celda de 2, que es la que tiene los valores. La numeración inicial, en este caso, no va a ser el largo porque no nos queremos parar al final de la celda para eliminar a partir de ahí determinados caracteres, sino que como queremos eliminar siempre el primer carácter, o n caracteres, pero en este caso el primer carácter, vamos a colocar un 1, ¿sí?, que es la numeración inicial. Y la numeración de caracteres, si queremos eliminar el primer carácter de la celda, ¿sí?, también va a ser 1. Es decir, nos paramos en el primer carácter y eliminamos ese carácter, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? No es que lo eliminamos, sino que lo reemplazamos. ¿Y con qué lo reemplazamos? Con vacío, que es lo mismo que eliminarlo, ¿sí? Fíjense, ahí nos da exactamente lo mismo. Eliminamos el primer carácter de la celda, ¿sí? Ahora bien, si queremos basarnos en una referencia relativa, n, vamos a copiar, ¿sí?, esa expresión, la pegamos y lo que vamos a reemplazar es, fíjense,
que el primer 1 está bien porque nos vamos a querer siempre parar desde el principio de la celda. Lo que va a cambiar es la numeración de caracteres, es decir, la cantidad de caracteres que vamos a querer reemplazar desde el inicio de la celda que está configurado por el argumento anterior 1. ¿Sí? Entonces ese 1 lo vamos a cambiar por el n, que es el que tiene ese valor. ¿Sí? Que en este caso da 1, fíjense, da lo mismo. Si yo coloco 2 acá, fíjense que lo mismo nos va a reemplazar 2 caracteres desde el inicio, se colocó 3, 3, se colocó 4, 4 y así. ¿Sí? Y así tenemos dos métodos de nuevo, dos métodos para eliminar el primer carácter de la celda, ¿sí? Basándonos en dos aplicaciones, una con valores absolutos, ¿sí? O arbitrarios, que serían el valor que estábamos viendo como -1 o 1 acá, y un valor relativo que está definido por la referencia a la celda de 12 acá, y la referencia a la celda de 12 en el tercer argumento de numeración de caracteres en este método de referencia. ¿Sí?